Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por permitirme la participación. Vamos a acelerar esta charla para dar cupo a mis colegas. Durante los últimos cerca de 100 años, 200 años realmente, ha habido un interés sobre el problema de la falla renal en los pacientes en cuidado intensivo. Ustedes ven en esta diapositiva cómo históricamente ha ido cambiando el nombre, cómo se identificó la falla renal en los pacientes críticamente enfermos como un problema que se asociaba con mortalidad. Y esto es más o menos lo que sabemos hoy en día. Es una complicación que puede ser relativamente común en los pacientes en UCI frente a los pacientes hospitalizados. Les voy a mostrar más adelante algunos datos, pero 30 y a veces hasta el 50% de los pacientes en cuidado intensivo pueden tener una falla renal, y el requerimiento de la terapia de reemplazo renal puede ser del 5 al 6% tradicionalmente. Y vamos a ver cómo eso se asocia con mortalidad. Curiosamente, las causas más comunes de la falla renal en UCI, ustedes las ven aquí: sepsis, cirugía mayor, bajo gasto cardíaco e hipovolemia. Y muchas de estas causas son las razones por las cuales un paciente está en la unidad de cuidado intensivo, de forma que es muy frecuente que ellos tengan estos factores de riesgo: hipovolemia, medicamentos. Y hay otros un poco menos frecuentes dependiendo del tipo de unidad de cuidado intensivo, como el síndrome hepatorrenal, el trauma, la cirugía de reemplazo valvular con bypass cardiopulmonar, los síndromes abdominales, la radiomielitis, en fin. Esta es la definición convencional de falla renal: un deterioro abrupto y sostenido de la función renal que en la mayoría de las ocasiones es reversible, que se asocia con una incapacidad para eliminar esos productos de desecho y que va con frecuencia asociada a alteraciones ácido-básicas, y con frecuencia también puede ir con asociaciones a otros fallas en otros órganos dependiendo del caso. Y miren lo que aquí llamamos el menú de definición, es decir, diversos grupos de autores a través de los últimos 15 o 20 años han tratado de buscar una definición que les permita unificar el criterio para hablar de falla renal. Hay muchas, desde unas que, miren esta de hace cerca de 11 años, una creatinina de más de 3.5 miligramos, a otras, como hablan en el mismo grupo, aumento superior a 0.5 miligramos por decilitro. Y eso nos llevó a las definiciones que la mayoría de ustedes conocen en un consenso hace cerca, ya van a ser 10 años, que se conocía como el rifle, que miraba la gravedad de la lesión y estaba fundamentado en la creatinina basal y el gasto urinario, es decir, una forma de clasificar la falla renal bastante fácil de hacer. Y este es un gráfico conocido que muestra el rifle como hablaba de riesgo, lesión, falla, pérdida y la falla renal crónica, y tenía una serie de medidas para cada uno de estos. En la medida en que uno toma estos niveles de creatinina, miren cómo cambió la definición: una creatinina mayor a 1.5 o una disminución de la filtración renal de más del 25% o una disminución del gasto urinario en un periodo de tiempo, pues se asociaba con una mejor probabilidad de identificar la falla renal. El punto más importante, lo vamos a ver en algunos años después, fue reunido un segundo consenso que cambió un poquito las definiciones para mejorar la sensibilidad, es decir, para mejorar la posibilidad de identificar esos pacientes con falla renal. Y ustedes ven aquí los criterios tradicionales. Y lo más importante es estas gráficas que muestran cómo en este metaanálisis, en distintos tipos de unidades de cuidado intensivo, los que tenían en riesgo versus los que no tenían falla renal tenían un riesgo relativo mediano de morir, pero aquellos que estaban en lesión ya tenían una mucho mayor probabilidad, y los que estaban en falla, su probabilidad de morir se aumenta el riesgo relativo varias veces.
Miren esto aquí mejor, como este es de varios metalácidos y muestra cómo en la medida en que uno va cambiando en la categoría la probabilidad de falla, de riesgo a lesión y a falla, la probabilidad de morirse aumenta bastante. Y cuando los estudios más recientes han utilizado el Akin, han identificado más o menos lo mismo. Incluso en algunos estudios se ha identificado que el Akin tiene una mayor probabilidad de definir a aquellos pacientes en falla renal y a aquellos pacientes con falla renal. Y miren, este estudio reciente de un grupo italiano muestra además, miren la estancia en unidad de cuidado intensivo de 3 días para los que no tienen falla renal, de 7 días para cualquier tipo de falla renal, y si uno mira riesgo, injuria o falla renal, la probabilidad, la estancia hospitalaria se aumenta. Miren una cosa bien importante en ese grupo, cómo los pacientes progresaban a la admisión, algunos ya tenían falla, y los que no tenían falla renal, una proporción bien importante, 40% desarrolló falla renal, es decir que finalmente 2/3 partes de los pacientes tenían algún grado de falla, y la recuperación fue completa en 60% de los pacientes, parcial en 13%, y no hubo recuperación en casi el 27% de los pacientes. Es decir que esto puede tener un desenlace que va mucho más allá de lo que sucede en la UCI. Este dato es de un grupo colombiano, una unidad de cuidados intensivos en Colombia, mostrando cómo en Colombia 40% de los pacientes tienen en algún momento falla renal, y si lo clasificamos con la categoría Akin, el 13% estaría en Akin 1, el 12% en Akin 2 y el 14% en Akin 3, y se quedaron en falla renal crónica el 12% de los pacientes. Entonces, hasta ahora lo que les he mostrado es que en la unidad de cuidado intensivo la falla renal es una complicación frecuente. Nuestro estudio muestra cerca del 40%, pero otros estudios muestran que eso puede ir hasta 50% o más, y que lo más importante se asocia con mayor morbilidad, la estancia en UCI, y mayor mortalidad. Ahora, ¿por qué hacer un consenso sobre el uso de antimicrobianos en este escenario específico? Pues los consensos lo que hacen es recoger la información para el diagnóstico o la terapia para la solución de un problema médico, y son recomendaciones que se desarrollan de forma sistemática. En este caso, el escenario es esos pacientes que están en UCI, que tienen una alta probabilidad de desarrollar falla renal y que eventualmente por el diagnóstico de sepsis necesitan antibióticos, y puede haber un problema adicional asociado con el uso de esos antibióticos en relación a su falla renal. ¿Cuál es el objetivo de cualquier consenso? Mejorar la calidad de atención, diseminar unas prácticas clínicas, en este caso más seguras, disminuir los costos asociados con los problemas de ese tipo de medicamentos y disminuir la variabilidad de la atención que se brinda. Entonces, como les decía, el objetivo de este consenso era formular recomendaciones para el uso de antibióticos y antifúngicos en pacientes adultos críticamente enfermos con falla renal aguda o con una alta probabilidad de desarrollar esta falla renal aguda. ¿Para quiénes va este consenso? Todo este grupo de especialistas, todos los que manejan pacientes en cuidado intensivo, pero obviamente aquellos pacientes críticos en urgencias, en pisos, en hospitalización. Y lo que hicimos fue buscar la mejor evidencia disponible en la literatura, y a través de un método participativo en el cual estamos los especialistas en enfermedades infecciosas, los especialistas en nefrología y los especialistas en cuidado intensivo, por supuesto, hacer una serie de recomendaciones para disminuir el riesgo de complicaciones asociadas a esa falla renal. La búsqueda es una búsqueda completa. Vamos a pasar esto en virtud del tiempo, y lo que se obtiene es una estrategia de búsqueda de buscar la información de los antibióticos, aquellos estudios que tengan información sobre el daño renal producido o asociado con el uso de estos antimicrobianos, y obviamente en el escenario de los pacientes críticos. Eso le añade una complejidad a los estudios, porque muchos de los estudios para antibióticos no fueron desarrollados en pacientes críticos. Y si ustedes vieran, algunos estudios son pacientes relativamente bien desde la perspectiva clínica, estaban bien, no estaban críticamente enfermos. Entonces, buscar esta combinación de información sobre el uso de los antimicrobianos, la posibilidad de daño renal y los pacientes críticos, nos dio una información que podíamos juntar. Ustedes ven aquí cómo buscamos esa información, que por el tiempo no tenemos, pero que finalmente nos va a dar la identificación de la mejor evidencia disponible en la literatura científica. Aquí está el número de estudios que identificamos para antibióticos. Finalmente nos quedamos con 56 estudios, una vez quitando todo lo que se repite,
Y para antimicóticos nos quedamos con 21 estudios. Vamos a saltar esto. Y hoy, como les contaba, pues finalmente nos reunimos expertos en estas tres áreas para dar una serie de recomendaciones. La pregunta es, basado en los resultados de la búsqueda sistemática de la literatura y en su propia experiencia en cuanto al riesgo de falla renal, ¿usted consideraría X o Y antibiótico para el tratamiento de infecciones bacterianas o micóticas en pacientes críticamente enfermos? Y de acuerdo a eso, el grupo en consenso genera una recomendación. Vamos a dar unos ejemplos un poco más sencillos antibióticos. Esto es algo que todos sabemos. Los aminoglicósidos tienen una buena tradición de ser medicamentos asociados a alguna probabilidad de falla renal. Ustedes ven aquí la literatura disponible. Este consenso va a salir en el número de diciembre de la revista de cuidado crítico de la Sociedad de Cuidado Crítico, así que esta es la bibliografía correspondiente al resumen ejecutivo de este consenso. Y ustedes ven, encontramos cerca de 10 artículos que específicamente en pacientes en cuidado crítico hablaban sobre los efectos adversos desde la perspectiva renal de los aminoglicósidos. ¿Qué puede extraer uno de todos esos artículos? Que obviamente la variabilidad es enorme, la nefrotoxicidad depende de cómo se mire. Les mostré al principio cómo hay diversas definiciones de falla renal y eso afecta obviamente cómo se interpretan los estudios. Pero en general, cuando un medicamento se da en una única dosis, un aminoglicósido, el riesgo de falla renal va entre el 0 y el 5%, y cuando se usan múltiples dosis seguidas, el riesgo de falla renal puede subir al 17%. Los aminoglicósidos aumentan la posibilidad de falla renal, pero especialmente cuando un paciente está tomando otros nefrotóxicos o está tomando diuréticos. Y obviamente es importante identificar toxicidad tubular, además de la elevación de la creatinina como signo de la nefrotoxicidad. Gentamicina en los estudios parece ser más tóxico que la tobramicina, y la tobramicina puede ser similarmente tóxico a la amicacina. Cuando el medicamento se administra por menos de 5 días hay una menor posibilidad de falla renal, o sea que hay que dar un número menor de dosis, y obviamente en los pacientes con falla renal hay que ajustar la dosis. Y obviamente cuando uno se enfrenta a la literatura que hay sobre los aminoglicósidos en los pacientes críticamente enfermos, muchos de estos pacientes tenían otros factores adicionales, por ejemplo hipotensión. Cuando se junta toda esta información y se hace el consenso, pues la recomendación es relativamente sencilla. La mayoría de las veces la nefrotoxicidad es reversible y en todos los casos se recomienda monodosis. De nuevo, la recomendación es relativamente sencilla y esta no parece una recomendación muy importante en unidad de cuidado intensivo. Evitar el uso de aminoglicósidos en pacientes con falla renal o riesgo de falla renal en presencia de otras opciones. Pero miren cómo en los últimos años cada vez hemos tenido que recurrir a los aminoglicósidos como alternativas terapéuticas. En un par de días vamos a mostrar los datos de Pseudomonas en Colombia y muestra, por ejemplo, amicacina es una de las pocas alternativas con menor tasa de resistencia en los pacientes con Pseudomonas en UCI. Entonces, esta información recobra importancia en ese escenario. Si no hay ninguna otra cosa, pues y hay que usar un aminoglicósido, obviamente hay que usarlo con precaución, en dosis una vez al día y ajustado a la función renal. Pero si existen otras alternativas, la recomendación es busque esa otra alternativa para utilizar medicamentos. Pero vamos a uno un poquito más común en la unidad de cuidado intensivo y un poquito más controversial. Los estudios de vancomicina, y ahorita les voy a mostrar los estudios que identificamos, muestran que la nefrotoxicidad por vancomicina suele ir entre el 5 y el 15%. Depende de las concentraciones plasmáticas de vancomicina. Eso es muy importante porque los estudios en los últimos años han mostrado cómo cada vez los estafilococos tienden a tener concentraciones editorias mínimas mucho más altas y por lo tanto se recomiendan niveles en valle plasmáticos entre 15 y 20, mientras que antiguamente se recomendaban entre 5 y 10. Por lo tanto, hoy en día, y hay estudios que han mostrado eso, hay mayor riesgo de nefrotoxicidad con vancomicina. No varía si se aplican infusiones, y obviamente hay que medir los niveles de vancomicina, hay que medir los niveles séricos y un elemento importante de la técnica.
La mayoría de las técnicas miden estos residuos de vancomicina, pero realmente el elemento activo es el factor B, que no es medido directamente, de forma que las mediciones nos dan una idea de cuáles son los niveles de vancomicina, pero no nos dan una certeza, y la vancomicina tiene un comportamiento tremendamente errático cuando el paciente se encuentra en falla renal. Entonces es muy difícil predecir cuál es la vida media del medicamento y qué va a pasar si, por ejemplo, el paciente se hemofiltra. En ese caso se bajan los niveles de vancomicina, y otros glucopéptidos tienen menor impacto. Ustedes ven aquí los estudios identificados sobre la vancomicina en la unidad de cuidado intensivo, múltiples estudios, y eso nos da finalmente a una recomendación: evitar el uso de vancomicina en pacientes con falla renal o en riesgo de falla renal en presencia de alternativas. Entonces lo importante es identificar cuál es la alternativa y cuál es la indicación del uso de vancomicina. Pero si eventualmente tenemos que usar vancomicina, es muy importante disponer de los niveles séricos para determinar hoy en día eficacia de vancomicina, pero además el riesgo nefrotoxicidad en el caso de utilizar vancomicina. Les voy a omitir la evidencia, los invito a que busquen el consenso en la revista de cuidado crítico que va a salir este mes, pero les voy a mostrar brevemente alguna evidencia. Las polimixinas cada vez las utilizamos más, a pesar de que son medicamentos muy antiguos, fueron descontinuados por nefrotoxicidad y neurotoxicidad, pero debido a los problemas de resistencia las estamos volviendo a usar, tienen problemas importantes de efectividad y el riesgo de falla renal se acerca al 15%. La recomendación es no usar polimixinas. Entre los betalactámicos que usamos en UCI, la mayoría son medicamentos de amplio uso, muy seguros, con escasa información sobre nefrotoxicidad, y la única información importante que encontramos realmente son algunos elementos de neurotoxicidad que se ve en pacientes que reciben con cefepime y que están en falla renal aguda. Parece ser que los niveles aumentados de cefepime se podrían relacionar con esto. Entonces, para la mayoría de los carbapenémicos no hay ningún problema, se recomienda usar los carbapenémicos, son de primera elección en esos grupos de pacientes. Y la única recomendación es en el paciente que ya está en falla renal, no se recomienda el uso de cefepime. Se puede usar en aquellos que no tienen falla renal. En pacientes que ya están en falla renal no se recomienda utilizar. Esta es una recomendación basada en una evidencia muy limitada. Se puede utilizar piperacina tazobactam en ese grupo de pacientes, se pueden utilizar carbapenémicos. Estos son datos de daptomicina. La información se extrajo de los estudios aleatorizados, y uno de los problemas en muchos de esos estudios es que también contienen un aminoglicósido, pero cuando no había aminoglicósido en los pacientes que se utilizaba daptomicina, usualmente comparados contra vancomicina, se veía un promedio de falla renal del 11% versus 26% en el comparador. Entonces la recomendación es utilizar lipopéptidos para el tratamiento de infecciones bacterianas. De otros antibióticos no hay mucha información, así que finalmente nos acogemos a que los datos nos sugieren que hay información sobre problemas de falla renal asociadas con linezolid y se recomienda su uso. Con trimestoprim hay una cosa bien interesante, y es que el trimestoprim se asocia con elevaciones de la creatinina por su mecanismo de acción y eventualmente con nefritis, pero per se no parecen ser más nefrotóxicos. Tigecyclina se podría utilizar eventualmente en pacientes enfermos con las limitaciones que se tienen. Las quinolonas parecen no tener limitación desde esa perspectiva. Y miremos un segundito los antimicóticos, el problema más frecuente con anfotericina B, donde las definiciones de nefrotoxicidad en los estudios son múltiples. Quizás miren este estudio de dosis de anfotericina B y la probabilidad de progresar a falla renal: menos de 20 miligramos al día, entre 20 y 39 y más de 40 miligramos al día, y ustedes ven como en la medida que aumenta la dosis y en la medida en que usted aumenta otros medicamentos nefrotóxicos, aumenta la probabilidad de falla renal. Entonces la recomendación es no usar anfotericina B a menos que no haya ninguna otra alternativa. Para los azoles no hay información específica. Encontramos que voriconazol e itraconazol, cuando se utilizan por vía intravenosa, se solubilizan con ciclodextrina, que es el vehículo para la solubilización, y desafortunadamente en pacientes con falla renal no se considera que la ciclodextrina puede significar un riesgo adicional, así que no existe mucha información, y lo que se recomienda en pacientes con falla renal que requieren voriconazol o itraconazol es utilizarlo por vía oral.
No hay una recomendación formal para usar o no usar los azoles. Y finalmente, dentro de los antimicóticos están las equinocaninas. La información está disponible de los estudios clínicos, de forma que en algunos escenarios es difícil extractar esa información. El comparado suele ser fluconazol o anfotericina, pero en general las equinocaninas no se asociaron con el riesgo de falla renal. Así que la recomendación es utilizar las equinocaninas, y eso significaría que probablemente, la falla renal, ustedes vieron, es un problema frecuente en pacientes críticamente. Su presencia se asocia con mayor morbilidad y mortalidad, y los invito a leer el consenso y a acoger esas recomendaciones para prevenir la falla renal como una complicación en estos pacientes. En UCI dejamos unas tablitas que pueden ser de utilidad en la unidad de cuidado intensivo para predecir esos pacientes. Las recomendaciones, estos son datos del consenso, y muchas gracias por su atención y por escucharnos hoy.